Saludos familia, les enviamos un fuerte abrazo y caluroso en este tiempo que estamos pasando donde nos encontramos resguardados por la inclemencia del tiempo. Quisiera traerles, como de costumbre, los anuncios para las próximas semanas. El día 30 y 31 estaremos celebrando lo que le llamamos el Big One Make One, que es ser un discípulo que hacen discípulos. Estaremos llevando a cabo este taller para facilitar y dar herramientas a aquellos que desean seguir creciendo como hacedores de discípulos. Le invitamos a cada uno de ustedes, por favor, regístrense. Una de las cosas que tenemos comenzando el mes de febrero, primer domingo, el día 1, vamos a estar comenzando nuestras clases para mujeres y hombres. Las clases para las mujeres van a estar estudiando el libro de Gálatas. Aquellas de ustedes que están ansiosas de que esto comience a leer ese libro tan maravilloso. Para los hombres continuamos con nuestra serie 33, ese discipulado para hombres que hemos estado llevando ya por 4 secciones. Esta es nuestra 4ª sección. Si los hombres están listos también, junto con las mujeres, regístrense en ambas clases. Una de las cosas que también vamos a estar teniendo para este mes, el día 8 de febrero, vamos a estar celebrando nuestra primera reunión a las 9 de la mañana, de 9 a 10, llamado Café y Preguntas. Si usted es una de aquellas personas que tiene alguna curiosidad o alguna duda, le invitamos a que sea partícipe junto con nosotros los pastores para que podamos dar respuesta a esas preguntas que tenemos sobre la Biblia, sobre la vivencia de nosotros como iglesia, como miembros, como discípulos. Venga y regístrese también para este evento tan hermoso que tenemos. Y por último, nosotros vamos a estar celebrando la 3ª semana del mes de febrero, el día 22, vamos a estar celebrando lo que son los bautismos. Los bautismos van a estar llevándose a cabo y nosotros queremos invitarle a que usted sea parte de ellos. Venga, celebre con nosotros. Si usted ha sentido en su corazón de que Dios le está llamando a que muestre en una nube de testigos lo que ha hecho en su vida, le invitamos para que sea partícipe de eso. Una de las cosas que nosotros somos agradecidos desde lo más profundo a través de las cosas que recibimos de parte de Dios, es su sustento, ese sustento financiero y económico que lo recibimos día a día, semana tras semana. Una de las cosas que podemos hacer para que su ministerio, para que su iglesia avance, es nosotros poder dar lo que son los diezmos y las ofrendas. Le invitamos a todos y cada uno de ustedes que nos ven a través de los medios, de que usted pueda conectarse en nuestra página y hacer su donativo o hacer su ofrenda o hacer su diezmo a través de ellas. Claro, si estuviéramos aquí físicamente, podría hacerlo a través de los kioscos. Pero ¿qué les parece si nos unimos en oración antes de recibir la palabra con el pastor Adrián? Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos presentas. Nos sentimos bendecidos de poder tomar esta oportunidad de estar juntos en nuestros hogares debido a las inclemencias del tiempo. Gracias por protegernos, por mantenernos con bien. Nosotros abrimos nuestro corazón y también queremos dar de lo que hemos recibido de parte tuya para que continúe tu mensaje, para que continúe tu palabra llegando a aquellos que no la tienen. Recibe estas oraciones, recibe estos diezmos y estas ofrendas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y decimos amén. Continuamos con nuestro servicio. Saludos familia, donde quiera que sea que te encuentras viéndonos hoy, sabemos que puede ser desde la sala de tu casa, puede ser desde un dispositivo, de tu celular, de tu televisión, de tu computadora. Queremos decirte que estamos orando por ti en este clima y algo que decimos siempre acá en la iglesia es que la iglesia no es el edificio, sino que somos tú y yo. Y podemos hacer iglesia de una forma diferente hoy a través de online. Para algunos de ustedes puede traer malos recuerdos con lo de la pandemia, pero oramos que todo esté bien.
donde quiera que estés. Y sabes, para poder hacerlo un poco dinámico, queremos que hagas algo. ¿Cuántos estamos listos para estudiar la palabra del Señor? Si tú estás listo allí en tu casa, ponte de pie, dile a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo que tienes a tu lado, dile, estoy listo. Y vamos a continuar en esta serie de proverbios. Y quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice Proverbios, dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán del vino nuevo. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque tu palabra nos habla y nos edifica, Señor, y nos ayuda, Padre. Te pedimos que nos ayudes a predicar tu palabra con fidelidad. Te pedimos por cada familia hoy que estamos pasando por este clima, que tú los mantengas seguros, que tú mantengas sus hogares seguros, que, Padre, los cuides de cualquier accidente, Señor. Si alguien tiene que ir o tiene que salir para proveer para su familia, Padre, Señor Jesús, que tú los cuides, que tú los guardes, que sus hogares estén a salvo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, hoy quiero hablar, iglesia, continuando en esta serie de proverbios, hoy quiero hablarte de un tema que para muchos puede ser difícil. Pero para poder entender correctamente ese proverbio que acabamos de leer, necesitamos ir a una de las respuestas más claras que el apóstol Pablo habla con respecto a este asunto de lo que acabamos de leer. Y esta respuesta la encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. Sé que ya leímos el versículo, el proverbio, pero quiero leerte esto rápidamente. Pablo, respondiendo a la iglesia de Corintios, le dice: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a la iglesia en Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Y si conviene, yo también vaya, iremos juntos. Pablo está respondiendo a varias preguntas que la iglesia en Corinto le había hecho. Corinto era una ciudad en la cual Pablo había plantado esta iglesia y ellos le escriben a Pablo haciéndoles 4 grandes preguntas. La primera es con respecto a las relaciones, sobre el matrimonio, sobre los solteros, sobre el divorcio. La segunda es la libertad cristiana, qué es permitido y qué no. La tercera pregunta es respecto a los dones espirituales. Y la cuarta es de lo que quiero hablarte hoy, es el tema del dinero, de las finanzas. Pablo responde a cada una de estas preguntas y algún día me encantaría poder predicar de todas las demás, porque creo que son sumamente importantes para nosotros como iglesia, pero Proverbios nos lleva hoy directamente a este tema. Y ahora, antes de entrar más profundo, quiero decirte algo con mucho amor, iglesia, y tú que nos ves y te encontraste con esta predicación, este video en YouTube. Para los que hoy nos tienen poco tiempo visitándonos o están acá en la iglesia, o tienen pensado venir a Academy, quizás este tema es un poco difícil y quiero decirte algo, no hablamos regularmente de dinero. Solo lo hacemos cuando aparece claramente en el texto bíblico y que estamos estudiando. Y en este caso, Proverbios 3 nos lleva exactamente ahí. La palabra nos enseña una cosa, que no podemos doblar las escrituras, no podemos escoger los temas que queremos hablar, que nos gustan y los que no nos gustan. Y si está en el texto, lo hablamos. Porque creemos nosotros algo acá en Demet, creemos que tenemos que enseñar toda la palabra, no solamente temas que nos gustan o que nos motivan o que nos alientan, sino
todo lo que está en la palabra. Y sé que el tema del dinero y del dar es difícil para muchas personas. Y si somos honestos, muchas veces la iglesia, no me refiero necesariamente a The Med, sino de la grande I, o en inglés se dice the big C, no siempre ha hecho el mejor trabajo de hablar con respecto a este tema. Pero quiero que todos entiendan algo muy claro, iglesia. Este mensaje no es para que des más, ni tan siquiera para que te sientas culpa si no das. Dios ha bendecido su iglesia, ha bendecido esta iglesia y damos gloria a Dios por eso. Y no hablamos de esto porque necesitemos algo, sino porque es necesario enseñarlo. La vida cristiana, escucha iglesia, se trata de mayordomía. Mayordomía significa reconocer que Jesús no solo es el Señor de mi salvación, sino el Señor de toda mi vida. Él es el Señor de mis pensamientos, Él es el Señor de mis decisiones, el Señor de mis palabras, el Señor de mi matrimonio, el Señor de mis relaciones, el Señor de mi trabajo, el Señor de cómo soy como padre. Y así también es el Señor de mis recursos y mis posesiones materiales. Ahora, si alguien no es seguidor de Cristo, es totalmente entendible que administre su dinero según sus propios principios o lo que ellos piensen o intereses o prioridades personales. Escucha, pero para alguien que siga a Jesús, alguien que ha profesado a Jesús en su corazón, el pensamiento tiene que ser diferente. Escucha, porque la manera en que una persona maneja su dinero es un reflejo directo de su relación con el Señor. Y por eso es importante que como nosotros como cristianos entendamos que este tema no se trata solo de finanzas, no se trata solamente de dinero, sino se trata de una administración espiritual en nuestras vidas. No es simplemente cuánto damos, sino cómo manejamos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y para eso, déjame te cuento una historia rápidamente. A los principios del siglo XIX aparece un personaje, John D. Rockefeller. Él se convirtió en el primer millonario, el primer billonario del país en el 1916. Sin embargo, a pesar de su enorme riqueza y lo que había acumulado, John Rockefeller tenía a su edad de 53 años, su salud había deteriorado completamente debido a las preocupaciones que tenía. Se había causado una úlcera en su estómago y solamente comía galletas y leche debido a su condición. Por la constante preocupación, esta úlcera fue causada. Y escucha, esta persona tenía dinero, pero no tenía paz. Pero algo cambió completamente la dinámica de su vida. Según su propio testimonio y sus propias palabras, Rockefeller entendió que un principio bíblico, honrar a Dios con sus recursos. Comenzó a practicar el diezmo, dando el 10% de sus ingresos y decidió vivir conforme a principios espirituales. Y también él adoptó un principio enseñado por John Wesley, el gran evangelista del siglo XIX, que decía: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Rockefeller comenzó a vivir bajo estos principios, ganaba con propósito, ahorraba con sabiduría y daba con generosidad. Él mismo relata que esta decisión cambió, transformó su vida, su salud mejoró, su paz regresó y finalmente vivió hasta los 97 años de edad. Escucha, iglesia, la Biblia habla muchísimo acerca del dinero, las posesiones materiales. De hecho, hay más de 2.300 versículos relacionados con el dinero, el doble de lo que se habla sobre la fe y la oración combinadas. Jesús habló más sobre cómo manejar nuestras finanzas y posesiones que sobre el cielo y el infierno juntos. De las 38 parábolas que Jesús enseñó, 16
tratan directamente sobre el dinero y las cosas materiales. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir? Surge la pregunta, iglesia, ¿por qué Dios le da tanta atención a este tema? Porque nuestra forma de ver y manejar el dinero, escucha, revela el estado de nuestro corazón. Y Dios siempre ha estado interesado en el corazón. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:21, dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ser codicioso, avaro, envidioso o amante del dinero no solo es un problema financiero, es un problema del corazón. Pero escúchame bien, la generosidad también es un asunto del corazón. Es lo opuesto a la codicia, a la envidia, pero nace del mismo lugar, el interior de nosotros. Por eso debemos empezar a entender esta verdad. Escucha, pon atención, dice, el dinero puede competir con nuestra devoción a Dios o puede complementar nuestra devoción a Dios. Puede gobernarnos o puede servirnos. Puede convertirse en un ídolo que ocupe el lugar de Dios o puede ser un instrumento poderoso usado para la gloria de Dios. Y eso es una realidad que creo que la iglesia, y como decía al principio, no hablo específicamente de MED, sino de la iglesia, de la grande, de Big C Church, no siempre ha manejado bien este tema. A lo largo de los años la iglesia en general no ha hecho un buen trabajo en enseñar un balance bíblico cuando hablamos respecto a este tema, sobre el dinero, las riquezas y las cosas materiales. Como resultado, muchas personas terminan con versiones extremas de este tema. Si has estado en la iglesia por mucho tiempo, probablemente puedes confirmar esto. En algunos círculos el énfasis ha sido la pobreza. Enseña que el dinero es malo, que es el enemigo, que te corrompe, que es necesario para sobrevivir, pero que nunca tendríamos que prosperar. El mensaje es: no desees más, no tengas más, no aspires más. Eso es un extremo, pero en el otro extremo tenemos quienes enfatizan todo respecto al dinero. El evangelio de la prosperidad: da para que Dios te dé. Dios quiere que seamos ricos. Si tú das, Dios te va a dar más. Si tú das, Dios te va a dar un milagro. Ven, traigan ofrendas y primicias de todas estas cosas que se han malinterpretado. Entonces tenemos dos extremos completamente fuera de la realidad bíblica. Y la verdad es que entre la pobreza y la prosperidad se encuentra la verdad de Dios. Tiene que haber un punto medio. No podemos irnos a los dos extremos. Hay un punto medio donde creemos que encontramos la verdad de Dios con respecto a esto. Estamos en esta serie y recuerda que, como te decía al principio, cuando iniciamos la serie de Proverbios, vemos que Proverbios no solamente fue escrito por Salomón, sino que había otros autores. El principal autor, pero aparecen otros como los sabios, como Lamuel y como Agur. Y Agur es el que escribe este proverbio de capítulo 30, del versículo 7 al 9. Y él dice: dos cosas te pido, no me las niegues antes de que muera. Aparta de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino dame solo el pan necesario. No sea que siendo rico te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que siendo pobre robe y profane el nombre de mi Dios. ¿Qué aprendemos de este mensaje? Que muchas veces cuando tenemos demasiado podemos olvidarnos de que Dios y de quién es Dios y quién es la fuente verdadera de lo que tenemos. Y cuando no tenemos nada, podemos caer en la tentación de deshonrar a Dios, incluso sin darnos cuenta. En ambos extremos el corazón corre peligro. Cuando miramos la totalidad de las escrituras, entendemos que la Biblia nos ofrece dos verdades que siempre van juntas. En cuanto a las cosas materiales, la razón y el propósito de todo lo que tenemos es el Señor, iglesia. Aún la capacidad de generar ingresos proviene de Él.
Como sabe, pastor, Deuteronomio 8, 17, 18 dice: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir riqueza. La fuente es Él. Pero junto con esa verdad, la Biblia también nos da una advertencia. La advertencia no es para no permitirnos que el dinero esta advertencia es para permitirnos que el dinero no nos controle, que no nos volvamos avaros, envidiosos, o que hagamos cosas materiales, de las cosas materiales un ídolo. Lo encontramos en 1 Timoteo 6:10, dice: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han causado muchos sufrimientos. Lo vemos hoy en día, iglesia. El mismo Jesús dice en Lucas 12:15, Él dice: tengan cuidado, manténganse alerta contra toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Aquí vemos una advertencia clara sobre las cosas materiales. Y necesitamos entender la causa detrás de esas advertencias. Necesitamos recordar que todo proviene del Señor. Tengamos mucho, tengamos poco, el corazón todavía puede inclinarse a la avaricia y a la codicia. Escucha, iglesia, no es una condición de cantidad, sino es una condición del corazón. Porque conozco muchas personas que no tienen mucho y son codiciosos, y conozco personas que tienen demasiado y son generosos. Así que no es una condición de cantidad, sino del corazón. Ahora, si toman notas, la Biblia nos muestra el remedio para estos pecados, para estas cosas. Primeramente, quiero darte tres. El primero es: ¿cuál es el antídoto de esto? Dar generosamente. La sabiduría entiende que no retenemos, sino sembramos. Cuando damos generosamente, protegemos nuestro corazón de la codicia y de la avaricia. Lo que muestra la carne, lo que la carne quiere, iglesia, escucha, es acumular, es guardar para sí mismo, es vivir con una mentalidad de más para mí, más y más para mí. Pero lo que el Espíritu Santo desea es que seamos generosos con lo que Dios nos ha confiado. Escucha, la generosidad es la medicina, es el antídoto espiritual en contra de la codicia y la avaricia. En 2 Corintios 9 encontramos en esta segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, dice en los versículos 6 y 7, dice: el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad es algo que Dios nos llama, nos forma, nos moldea, nos transforma nuestro corazón. Y escucha, iglesia, no me refiero solamente a cosas materiales. Si conoces al Señor Jesucristo y tienes una relación personal con Él, piensa por un momento cuán generoso ha sido Dios con nosotros. Cuán generoso ha sido Dios contigo. Generoso con su amor, generoso con su perdón, generoso con su gracia, generoso al restaurarnos cuando fallamos. Cuando fallamos, Él está ahí para levantarnos y para restaurarnos. Dios es un Padre generoso. Todo lo que vemos de nuestro Padre Celestial refleja generosidad. En Él no hay una codicia, no hay avaricia. Él no retiene nada. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no cambia ni se mueve como la sombra, no hay sombra de variación.
Dios es constante, Dios es fiel, Dios es generoso. Porque es nuestro Padre, todo buen regalo proviene de Él. Y cuando pensamos en generosidad, la máxima demostración de generosidad de Dios se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no solo habló generosidad, Él la vivió. Escucha, iglesia, de nada me sirve predicarte un buen sermón de la generosidad si no estoy viviendo la generosidad. De nada nos sirve saber sobre la generosidad si no estamos dispuestos a vivir la generosidad. Escucha, aun si Dios no hiciera nada más, aun si Dios lo único que hubiera hecho por nosotros fuera enviar a su único Hijo por nosotros, fuera más que suficiente. Pero sin embargo, nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada día que nos levantamos tenemos un Padre generoso con nosotros. Escucha, acabamos de venir de una temporada de Navidad hace algunas semanas, el mes pasado, y hablábamos del mejor regalo. El mejor regalo fue Jesús. Fue ese niño nacido en Belén. Fue ese niño que creció y vivió una vida perfecta, que después fue a la cruz. Y en la cruz tuve que soportar la humillación más grande. Y no solamente ahí, sino que fue crucificado frente a 2 criminales. Pagó el pago más humillante que un humano en ese tiempo había podido hacer. Y después dijo consumado es, y después dice que su espíritu expiró, pero después fue puesto en una tumba prestada, y después al tercer día resucitó para darnos vida. Y esa es la gran demostración de su generosidad para darnos salvación y darnos un ejemplo. Escucha, iglesia, cada vez que somos generosos, en diferentes maneras estamos reflejando el corazón del Padre. Y no me pierdas aquí, no solo estoy hablando del dinero. Cuando somos generosos con nuestro amor, cuando somos generosos con nuestro tiempo, cuando somos generosos con nuestra paciencia, cuando somos generosos al perdonar a personas que nos han hecho daño, estamos demostrando que el amor del Señor en nuestras vidas, porque seguimos su ejemplo de generosidad. Estamos imitando a nuestro Padre Celestial porque Él es un Padre generoso. Dios nos llama a ser personas generosas materialmente, pero también de todas las formas posibles que podamos. Ahora, la segunda verdad que aprendemos en el versículo 2, Pablo dice: el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algo conforme a sus ingresos, para que cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice para que no se tengan que hacer colectas? No está diciendo que no se tomen ofrendas, lo que está diciendo es dar instrucciones prácticas sobre cómo dar. Es una iglesia que Pablo había plantado 5 años atrás, y hoy Pablo, desde una ciudad llamada Éfeso del Imperio Romano, les escribe a los corintios respondiéndoles estas preguntas respecto al matrimonio, respecto a qué podían hacer, respecto a los dones espirituales, y ahora respondiendo respecto a la generosidad, a las finanzas, al dinero. Él les da esta respuesta, les da instrucciones prácticas de cómo dar, de cómo ser generosos. Una de esas preguntas era cómo manejar el dinero sabiamente. Y Pablo responde enseñándole principios espirituales. Él les dice: quiero que aparten una cantidad de dinero conforme a sus ingresos. Y cuando dice para que cuando yo llegue no tenga que hacer colecta, lo que significa es esto: que no se convierta en una carga emocional o financiera, que no tengan que dar forzadamente, con presión o con enojo. Por eso Pablo enseña la disciplina. Él dice: el primer día de la semana
Este día es el domingo de que Pablo se está refiriendo aquí. A veces pensamos que la semana comienza el lunes porque es el primer día que vamos a nuestra labor, a nuestros trabajos. Pero cuando iniciamos, cuando vemos bíblicamente, el primer día de la semana es el domingo. Desde la resurrección de Jesucristo que ocurrió un domingo, la iglesia primitiva comenzó a reunirse ese día como un recordatorio constante de que Cristo venció la muerte. Así que Pablo está diciendo, cuando se reúnan para adorar, aparten algo, pequeñas cantidades de manera constante conforme a sus ingresos. Lo que Pablo está enseñando es esto: mantén el hábito de separar una porción de lo que Dios te da, porque pequeñas cantidades de manera constante son más saludables y más disciplinadas que tener que dar una cantidad grande de golpe. Y como todas las cosas en el caminar cristiano, escúchame bien, al principio pueden sentirse como una disciplina, pero en el tiempo se convierte como un gozo. Es como cuando vas al gimnasio, no te gusta los primeros días, pero después comienzas a disfrutar de poder estar ahí. Muchas veces las disciplinas espirituales así son difíciles al principio. Quizás cuando comienzas a orar te quedas dormido al principio, pero después comienzas a ver lo que Dios comienza a obrar en tu vida. La misma es la disciplina de la generosidad. Al principio puede parecer difícil, pero después se convierte en un gozo en nuestro corazón. El punto no es la frecuencia, el punto es el corazón disciplinado y honesto delante de Dios. La segunda cosa es dar proporcionalmente. La sabiduría honra a Dios conforme a lo que Él nos ha dado. Él dice el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Ahora, algo importante, Pablo no dice que aquí que cualquiera, dice cuál debe ser la porción exacta. Cuando miramos la totalidad de las escrituras, iglesia, vemos que la Biblia menciona el diezmo en aproximadamente 41 versículos. La palabra diezmo significa literalmente la décima parte. Y voy a leer dos pasajes porque se encuentran, hay 41 versículos respecto a esto, pero solamente quiero leerte dos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. En Malaquías 3:8 dice el profeta, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y pruébenme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos. Y el versículo del Nuevo Testamento son las palabras de Jesús en Mateo 23:23. Dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, porque dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y después les dice: hagan esto sin descuidar lo otro. En otras palabras, Dios está diciendo, sí, el diezmo es importante, pero más importante aún es el corazón. Dios quiere justicia, Dios quiere misericordia, Dios quiere fidelidad. Porque Dios siempre ha estado interesado en el corazón. Escúchame bien, Dios no quiere tu dinero. Dios usa el dinero para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, pero Él no lo necesita. Lo que Dios quiere es tu corazón. Por eso Jesús responde a los líderes religiosos, le dice: han diezmado y eso está bien, pero no descuiden las cosas del corazón. Y Jesús les dice algo muy importante: esto debían practicar sin dejar de hacer aquello. Jesús no descarta el diezmo, dice que el principio sigue vigente, pero deja claro que el corazón es lo más importante. Por eso quiero decirte esto con claridad: el diezmo no es un mandato de la ley, es una motivación del corazón. No es una obligación legal, es una respuesta espiritual. Por eso nadie debe sentirse forzado. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia de Cristo. Y precisamente porque estamos bajo la gracia de Cristo, somos libres incluso de poder dar no solamente el 10%, sino el 20, el 30 y el 40%. Lo que sea que Dios ponga en tu corazón. ¿Ves lo que hice ahí? Por eso algunos quizás está diciendo: pastor, me atrapó. Escúchame, muchas personas me dicen: pastor, el diezmo es del Antiguo Testamento. Y estoy de acuerdo.
no lo enseñamos como una obligación de la ley aquí en The Med, sino como una motivación del corazón. Pero normalmente cuando alguien dice eso, casi siempre viene con un deseo de dar menos. Cuando alguien viene y me dice, pastor, ya no tenemos que diezmar, sé que hay en su corazón un deseo de poder dar menos. Y quiero hacerte una pregunta honesta. Si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, escucha, ¿la gracia da menos o da más que la ley? La gracia, escucha iglesia, siempre da más. Pablo dice en 2 Corintios que Dios ama al dador alegre, no al dador obligado. Dios no quiere que demos bajo culpa, presión o condenación, pero sí la gracia de Dios ha sido abundante en mí, en mi vida. Y no me refiero solamente a cosas materiales, sino a su gracia ha sido rica en perdón, en misericordia, en paciencia, en restauración. Entonces surge una pregunta honesta. Si estoy viviendo bajo las riquezas de la gracia de Dios, ¿por qué quería dar menos que los creyentes, pobres creyentes de hace 2000 años que no sabían si el siguiente día iban a tener pan en su mesa o qué vestir? Si estamos bajo la gracia, las riquezas de la gracia sobre nuestra vida, ¿por qué tendríamos que dar menos de lo que esos creyentes daban? Ellos daban bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia. Por eso el diezmo puede servir como una línea base, un punto de partida para ser honestos delante del Señor. Para unos será difícil al inicio, no están acostumbrados, es una disciplina. Pero para muchas cosas, la vida cristiana, el principio es una disciplina y en el tiempo se convierte en un gozo. Recuerdo cuando yo crecí en un hogar, si los que crecieron en un hogar cristiano, recuerdo que mi papá me daba $10 o 10 pesos, vivía en México, y tenía que dar un peso, ¿no? Y a veces decía, oh, wow, pero me voy a quedar con 9, y era difícil para mí, pero después se convirtió en un gozo para mi vida. Y sabes una cosa, estoy seguro, iglesia, en mi caso personal, estoy convencido de algo. Dios puede hacer mucho más con el 90% que me queda que yo tratando de manejar el 100% sin Él en mi vida. Lo diré una vez más. Estoy convencido que Dios puede hacer mucho más con el 90% que me queda que yo tratando de manejar el 100% sin Él en mi vida. Dios puede hacer mucho más, mucho más. Y eso nos lleva al último principio, da con gracia. La sabiduría da con gozo, no por obligación. Mira lo que dice 1 Corintios 16, 3, 4. Dice, cuando yo llegué, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleve su contribución a Jerusalén, su donación a Jerusalén. Algo que me encanta estos versículos es la rendición de cuentas de Pablo establece. Pablo dice, ustedes pueden escoger a la persona que va a llevar esta ofrenda a Jerusalén. Si es necesario, yo puedo ir también con ellos, pero yo no la voy a llevar. Pablo no quería manejar a su ofrenda solo. Había una transparencia, había una integridad, había confianza. Y algo hermoso que vemos acá es que hoy se ha perdido eso. Lamentablemente muchos de los que estamos acá hemos sido heridos por esto, porque no hay transparencia, porque se ha perdido esto. Y vemos el claro ejemplo de Pablo, de la transparencia, de la honestidad. Escuchen esta palabra, contribuciones o donaciones en el griego original del Nuevo Testamento. La palabra es charis o charity, o cuando compartimos algo que significa literalmente, esa palabra significa literalmente un regalo de gracia. Pablo no ve la ofrenda como una obligación, sino como una expresión de gratitud, de gracia. Ahora, ¿qué es gracia? La gracia es una de las palabras más profundas de la Biblia. Alguien lo definió de esta manera: la gracia es las riquezas de Dios a costa de Dios. La gracia es una expresión del carácter de Dios. Es la combinación de su amor, su misericordia, su paciencia y su bondad. Todo junto, siendo entregada a seres humanos que no la merecíamos. Dios extiende su gracia hacia nosotros sin que lo merezcamos.
Eso es gracia. Y Pablo está diciendo que nuestras ofrendas deben ser una extensión de esa gracia. Damos no por compulsión, no por obligación, no por religión. Damos con el mismo carácter de nuestro Padre, con amor, con misericordia y con gratitud. Damos porque queremos hacerlo, porque nos permite participar, porque estamos reflejando el ejemplo de Dios. Por eso podemos dar generosamente, proporcionalmente y con gracia. Pablo lo refuerza aún más en su segunda carta a los Corintios, en 2 Corintios 8, 9 al 7. Pablo dice: ahora, hermanos, queremos que conozcan la gracia que Dios ha hablado a las iglesias de Macedonia. Continúa diciendo: así como abundan en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación, en su amor por otros, abunden también en esta gracia de dar generosamente. Escucha, iglesia, Dios nos está diciendo: abunden en esta gracia. Lo que Dios les ha dado es por gracia. Damos con gracia porque fluye del amor de nuestro corazón. La generosidad no nace de la presión, nace de la gratitud. Y es una área, escúchame bien, en la que cada uno de nosotros necesita buscar al Señor personalmente. Así como Dios ha hablado a mi corazón a través de los años, Él quiere hablar al tuyo. Y quiero pedirte algo: que examines todo lo que he dicho, que examines la palabra de Dios. Que no te quedes solamente diciendo: es verdad. No, examina la palabra. Y cuando la examines y que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón, puedas decir: Dios, ¿qué quieres que haga con esto? Él te mostrará, porque esta área es igual que cualquier otra en nuestras vidas. Tiene que estar bajo el señorío de Cristo. Cómo obtenemos lo que tenemos y cómo damos lo que tenemos siempre debe honrar al Señor. Y escucha, iglesia, esa gracia es solo a través de Cristo. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia. Si tú te topaste con este video, o alguien te mandó este video, o estás conectado, o después de años estás mirando este video, déjame decirte que la gracia de Dios quiere salvarte, quiere transformarte, quiere restaurar tu vida. Y la palabra de Dios dice que somos salvos por medio de Él. Y la palabra de Dios también dice en Romanos que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Él se levantó de los muertos, será salvo. Y si ese eres tú que nos miras hoy y quieres hacer esta oración, cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, hoy recibo tu gracia. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Señor, hoy, Señor, que creo que tú eres el Hijo de Dios. Ven a mi vida, lléname de esa gracia, restáurame, renuévame y dame la seguridad de que soy tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te entrego mi corazón en el nombre de Jesús. Si tú hiciste oración por primera vez, escribe en el chat: he aceptado al Señor. O mándanos un mensaje, escríbenos, queremos conectar contigo. Iglesia, Dios te bendiga. Déjame, oro por ti rápidamente. Padre, Señor, te pido por tu iglesia, Señor, cada uno de los que nos está viendo. Padre, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ellos. Que los cuide, que los protege, Señor Jesús, que los guarde, Señor, de todo peligro, Padre. Señor, que estés con ellos, con su familia, con sus hijos, Señor. Que, Padre, juntos, Señor, ya el próximo domingo podamos estar juntos, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.